Hola, buenas tardes a todas las personas que nos van a acompañar en esta tardecita previa a Navidad. Esperando que estén súper bien, con mucho ánimo. Vamos a comenzar este conversatorio y darle la bienvenida a Camilo. Eh, Preséntate nomás, Camilo, si quieres. Hola, hola, ¿cómo están? No sé, pues si quieren ustedes me preguntan en la presentación. Datos puntuales, algo que quieran saber. De todo. Yo creo que aquí vamos a poder conversar de todo lo que nos tengas preparado, las preguntas que vayan también apareciendo en los comentarios y también decir a la gente que nos va a ver que si pueden compartirlo en sus redes sociales también para que esto sea más fluido y sea mucho más interesante con todos los datos que tiene Camilo con nosotros sobre patrimonio y historia en la región. Muchas gracias, yo también lo voy a hacer. Voy a compartir todo. Vamos a intentar así como Conversar hacer de varias todo lo cosas al que mismo tengas tiempo. preparado, las preguntas. Disculpen. Bueno, yo soy Camilo Con Pineda. Tengo 30 años. A veces parezco de más, a veces parezco de menos. Soy papá, tengo un hijo pequeño que se llama Mateo. Soy antofagastino, nacido y malcriado aquí. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, estudié toda mi vida en el mismo colegio, en el Eagle School. Em, Luego estudié 2 años Derecho en la UCN justamente. Y luego me fui a estudiar Sociología a Santiago, a la Universidad Diego Portales, en la cual salí el año 2014. También estudié, me gusta estudiar harto, soy una persona que le gusta saber de varias cosas y por eso y también como tengo varios intereses, me he ido metiendo en algunas cosas que me han interesado más que otras, obviamente. Y una de ellas ha sido el patrimonio. Eh, yo amo Antofagasta, amo mi región y es por eso que también me he preocupado como de aprender mucho más de ella. Y también me gusta indagar un poco en las raíces de las cosas, en el origen de las cosas, en las mismas raíces mías a nivel familiar. Entonces, creo que eso se ha ido ligando justamente con el tema del patrimonio. Y bueno, soy también concejal de la comuna desde el año 2016, y así que en condiciones más normales deberíamos haber terminado el periodo hace unas 2 semanas, pero se extendió hasta el mes de junio. Y bueno, aquí estamos siempre tratando de hacer este tipo de actividades, de hablarles de historia, de patrimonio, de identidad. Suelo hacer recorridos patrimoniales tanto a pie como en bicicleta, pero obviamente por la pandemia no he podido durante este año hacerla, pero la extraño mucho, créanme que sí, porque son experiencias bien interesantes porque a mi juicio las ciudades, las geografías son libros abiertos que nosotros podemos ir recorriendo y podemos ir conociendo más o interpretando parte de nuestra historia y el porqué de las cosas, por qué pasan ciertas cosas en nuestra ciudad. Así que eso es como básicamente eh, parte de lo que soy, de lo que hago. Estoy haciendo clases también en la Universidad de Antofagasta, estuve haciendo en la Universidad Católica del Norte durante el año pasado. Y eso básicamente, obviamente si tienen más preguntas pueden decirme también. Cocino los fideos con agua, por supuesto. Un buen tip, es un buen tip para las personas que nos pueden estar viendo. Oye, Camilo, y bueno, ¿hiciste la cartita o no? Para el viejito, ¿qué le pediste? Sí, yo pedí como todos los años ya, ahora que soy más grande, paz en el mundo. Y a veces, bueno, a veces vivimos tiempos complicados, pero yo creo que parte por nosotros como eso. Yo la verdad, voy a ser bien sincero, como estoy ya mayor y como tengo hijos, entonces al final apunto como para allá, como que ya no le escribo carta al viejito, sino que el viejito visita a mi hijo y a los niños y niñas. Eso es mi perspectiva. Y me disfrazo de duende también. Esa es mi otra.
De hecho, se los voy a mostrar. Acá tengo mi polerita de duende que está acá. Ahí. La otra faceta. Claro. Es que a uno le gusta eso, le gusta también caracterizarse. También tengo muchos amigos que son gente ligada al teatro, por ejemplo. Entonces, entre todos esos intereses, uno como que se va llenando de cosas y dentro del tiempo que tenga uno trata de hacer lo máximo que se pueda. Ustedes y que escribieron la cartita al viejito, me imagino. Yo, por supuesto, pero no sabemos si va a llegar, o sea, si alcanza a sacar el salvoconducto, vamos a ver si puede llegar. Que haya sacado su No, pasaporte sanitario. claro, claro. No, no sé la María Susana. No, puras cosas ya. Estoy en esa edad en la que dejáis de pedir juegos, pides un trabajo estable, cosas así. No, mentira. Sí, también. Sí. O es cuando uno se empieza como a emocionar ya con cosas para la cocina, una olla más bonita, o cortinas de baño bacanes. Igual estoy a veces pensando como en ese tipo de cosas, ya no pido el Play 5 ni no sé. Pero tengo muchos buenos recuerdos de eso, sí, como ahora que salen muchos memes así como, oh, en los años 90 cuando uno era niño, y salen así como chicos con su Super Nintendo y cosas así. Yo tengo un recuerdo muy nítido de cuando, porque yo tuve dos consolas nomás, tuve un Nintendo y un Nintendo 64. Y cuando tuve Nintendo 64 fue así como, ¡oh, el Nintendo 64! Y vivía en el curvo en ese tiempo, y como que salía al balcón así, ¡oh, tengo Nintendo 64! Gritando fuerte y todo eso. Se extrañan igual esos tiempos. Sí, real. Qué bonito, así como tener esos recuerdos. Bueno, acá lo ligamos a la edad, ¿cierto? Pero también hay cosas como propias de ciertas familias, de ciertos lugares y también ligándolo un poquito con el tema de ahora. Eh, Podríamos partir preguntándote qué es el patrimonio o a qué nos referimos con esa palabra, ya que muchas personas que nos están viendo en este momento deben tener una idea súper distinta sobre eso. Bueno, esa es una pregunta que es bien interesante y bien compleja. El patrimonio tiene ciertas definiciones como que de hecho las vamos a ver ahí en una presentación que les voy a mostrar. Pero el patrimonio suele tener en primer lugar, si uno pregunta en la calle, por ejemplo, creo yo que se tiende a asociar inmediatamente a cosas antiguas o nostálgicas incluso, o a edificios principalmente antiguos o con una arquitectura interesante. Es que en lo que llamamos muchas veces como una perspectiva más monumentalista del patrimonio, es decir, como el patrimonio es un monumento. Esa es como la visión que suele existir y que es una visión que se ha ido dejando atrás. ¿En qué sentido? En que cada vez más ha cobrado valor el patrimonio inmaterial, es decir, algo que no podemos tocar, algo intangible. Y en ese sentido se han ido combinando distintas visiones. Insisto, se los puedo igual mostrar con más detalle en un momento, pero en definitiva, creo que el patrimonio es más bien experiencias. El patrimonio es una herramienta de transformación social también, como lo hemos dicho muchas veces, que permite traer desde elementos del pasado, realizar acción en el presente para poder generar acción en el futuro o para poder generar transformación en el futuro. Esa otra perspectiva y la otra perspectiva también que utilizamos mucho es que el patrimonio son las comunidades, somos las comunidades. Si bien nosotros podemos tener un patrimonio de tipo personal, pero generalmente el patrimonio se entiende más bien desde una idea o una conciencia colectiva sobre algo. Por ejemplo, para mí, a nivel de Antofagasta, no sé, puede ser patrimonio esto y este otro elemento, para ustedes también ciertos elementos, pero probablemente lo que haga sentido en general a nosotros, lo que logremos como
que sea algo compartido, eso seguramente va a ser nuestro patrimonio. Y no necesariamente, como les decía, va a ser o el edificio, o el libro, o la colección de libros, o cierto personaje, sino que también tiene que ver con experiencias de tipo sensorial, desde un olor en particular, sonidos también, porque, por ejemplo, cuando son las 12 del día en Antofagasta, no es lo mismo cuando es en Santiago, que disparan, digamos, desde el Cerro Santa Lucía estos, no recuerdo bien, pero son como unos cañonazos, mientras que acá tenemos una especie de bocina que suena en muchas comunas, en muchos lugares donde habían oficinas salitreras, por ejemplo. Entonces, insisto, el patrimonio, si bien está como definido muchas veces de forma académica, creo que va más allá. Y eso es lo que hemos intentado hacer personas que participamos de forma colectiva en el ámbito del patrimonio. Camilo, y con eso que nos comentas, por ejemplo, algo que en los últimos años yo he visto mucho en las redes sociales, como la gente encantándose y reencantándose con los atardeceres en Antofagasta, por ejemplo, que hablan de los atardeceres en Antofagasta con los colores en particular. ¿Podríamos, bajo esa como definición más amplia que tú nos estás comentando, considerarlo también o poder pensarlo como un patrimonio? Por supuesto que sí. Yo insisto, o sea, si nosotros nos fuéramos como a las definiciones clásicas del patrimonio, así como, este es el patrimonio natural, este es el patrimonio cultural, etcétera, probablemente, o incluso en estas definiciones más legales y oficiales, o como según la ley XXX, probablemente no calzaría dentro, pero en esta concepción más amplia del patrimonio, de lo compartido, etcétera, sí cabe, por supuesto, o sea, desde una perspectiva del paisaje cultural, los atardeceres de Antofagasta son parte de nuestro patrimonio porque se dan con ciertas características, tienen ciertas figuras. Acá, mira, está súper interesante eso. Si me dan un momento, quiero buscar una cita de un escritor que se llama Salvador Reyes, ¿ya? Vamos a aprovechar al tiro de hacer todos estos nexos, y que es del libro Andanzas por el desierto de Atacama, del autor, insisto, Salvador Reyes, que él nació en Copiapó, pero sin embargo vivió por largos años en nuestra ciudad. Dice: los crepúsculos de Antofagasta son maravillosamente desesperados. En ninguna parte se pueden ver arreboles de color tan vivo, ni nubes de una fantasía tan desenfrenada. Ningún pintor se atrevería con ellos. La naturaleza, que ha privado a la comarca de vegetación, le regala cada tarde visiones de jardines, de selvas tropicales y de vergeles, poblados de ángeles y de dragones. Entonces, desde ese punto de vista, y qué bueno que hayan tocado el tema de los atardeceres, incluso ha sido fuente de inspiración para escritores que escribieron hace 100 años atrás, y nosotros hoy en día, como bien decía Gabriel, vemos que muchas personas hemos valorado esta visión que tenemos desde una ciudad que parece como un anfiteatro, y que la principal obra está frente a nuestro ojo en el horizonte, que es la puesta de sol. Entonces, ¿cómo no va a ser parte de nuestro patrimonio? Yo creo que ahí Gabriel mismo se lo ha respondido. Qué bonito, qué bonito. Me vas a hacer llorar, Camilo, me vas a hacer llorar. Mira, tenemos que llegar a escribir a ese nivel para poder hacernos llorar entre todos. Súper. No, y genial que hayas traído también este ejemplo, pensando de nuevo, bueno, desde el proyecto, ¿no es cierto?, que hemos tenido hartas instancias en donde se les insta también a las personas, estudiantes, a que escriban, a que dibujen, a que miren igual con nuevos ojos lo que tenemos alrededor, ¿sí? Y creo que, claro, dando, digamos, en esta conversación también se ha tocado como ese tema de que lo patrimonial se suele ver como el pasado, pero al mismo tiempo tiene que ver con
con un futuro, ¿no es cierto? Como apuntar como a ese futuro. ¿Cómo lo ligas tú a ese tema, como a lo novedoso también, a la innovación con esta idea? Bueno, ahí va un poco con lo que les decía de un principio, esta idea de la transformación social que significa el patrimonio, de que eh, más allá de verlo desde la nostalgia, tiene que verse desde esta perspectiva de cómo parte de nuestros elementos del pasado, las raíces de este árbol en definitiva que va creciendo, eh, en el presente se va manifestando en muchas acciones que pueden permitir transformar el futuro o realizar acciones hacia el futuro. Por eso yo creo que, claro, el patrimonio se puede reinterpretar de distintas formas, o sea, desde lo que se hace en el turismo, por ejemplo, que de hecho dentro de conceptos como la innovación social, el turismo ha adquirido mucha importancia en nuestra región a propósito de justamente de la valorización, la puesta en valor de nuestro patrimonio, sea natural, cultural, el patrimonio astronómico, la arqueoastronomía, un montón de manifestaciones, eh, hasta, por ejemplo, pasar por merchandising, así como poleras con tal cosa, fuentes de inspiración, insisto, para nuevos creadores en todo sentido, desde artistas visuales, dentro del ámbito, por supuesto, de la arte escénica, entre otras disciplinas, y también, y acá yo creo que es lo más importante, que es cómo nosotros también hacia el futuro vamos determinando, definiendo, insisto, de forma colectiva quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y eso yo creo que se da en la medida que nosotros sabemos de dónde venimos y en la medida que no olvidamos y que ponemos en valor qué somos y de dónde venimos justamente. Entonces, por ejemplo, no sé, pues desde alguien que haga deporte, los clubes deportivos muchas veces, o las selecciones deportivas incluso, tienen una impronta importante respecto a nuestro patrimonio, o sea, tiene una historia por detrás, si tú perteneces a un club deportivo seguramente te identificas con ese club, y quieres también que ese club tenga, digamos, un futuro importante, reconocido, y para eso, no sé, po, es importante saber cuál es la historia de ese club. Lo mismo con respecto al barrio donde vivimos. Cada una de las poblaciones en Antofagasta, o en Tocopilla, o en Calama, en Mejillones, o Yagüe, y así sucesivamente, tiene una historia. Y que hay que ponerla en valor y que probablemente si cada persona en distintos lugares supiera cuál es la historia de su población, podríamos incluso revivir prácticas que se daban antiguamente. O sea, antes claramente que había mucha más relaciones sociales entre los vecinos, actividades, los mismos niños, nosotros salíamos a jugar a la calle, hoy se ha perdido un poco lamentablemente el salir a jugar a la calle. Entonces todas estas cosas eh, que a veces no hay que dejar morir todo para avanzar, sino que también de repente hay que recrear o reproducir algunas cosas, y con una visión también que pueda innovar un poco. Y organizarse y autogestionarse colectivamente también con ese sentido como de identidad. Así es muy importante, por eso nosotros creemos, bueno, eso no le había dicho en un principio, yo formo parte de un colectivo que creamos con un grupo de amigos y amigas que se llama Antofa Patrimonial, y justamente eso ha sido también nuestro espíritu, de mantenernos haciendo cosas organizados con otros y otras, que para eso es fundamental. Yo creo que tenemos que sumar más que restar. Y hay cosas que, por ejemplo, nosotros no sabemos y otras organizaciones sí las saben, y tratamos como de apoyarnos entre nosotros. Justamente, a propósito de la pandemia, nosotros hemos estado haciendo un programa durante algunos meses que se llama El Manso Toyo TV. Bueno, después si quieren me preguntan qué es el Manso Toyo y por qué el Manso Toyo, qué sé yo. Pero claro, es un programa que ahora, y tenemos, es como el Manso Toyo, esa es así como el gesto. Y el Manso Toyo ha generado contenido en este contexto de pandemia, y contenido regional. Hemos hablado sobre los changos, el reconocimiento del pueblo chango. Estuvimos con Brenda Gutiérrez, que es una de las dirigentes del recientemente
ya reconocido legalmente, institucionalmente, pueblo chango, sobre el gaviotín chico que está constantemente en un peligro como especie. Hemos hablado sobre las festividades que se dan en el norte, cómo se celebra el 18 de septiembre en el norte, que probablemente es muy distinto a cómo se celebra en otros lugares, sobre mitos y leyendas, sobre el patrimonio astronómico y así sucesivamente. Y eso justamente te llama a que en estas condiciones, donde no nos podemos juntar tanto como antes presencialmente, hay que utilizar estas herramientas como las que estamos utilizando hoy. Chiquillos, chiquillas. Les tengo una presentación, no sé si ustedes me dan el pase nomás cuando quieran. Sí, totalmente, para que nos cuentes ahí todo lo que tenga preparado. Ya, como yo no los veo a ustedes, me imagino que va a salir la pura pantalla. Ustedes me dicen cualquier cosa si no se ve para tratar de arreglarlo. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Aparece. Todavía no aparece para compartirla. Ahí está. Ahora sí. Ya. Ahí. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer por el hermoso afiche, de verdad que me encantó y lo vieron varios amigos, amigas, mi familia, hasta mi mamá, le gustó mucho a mi mamá también. Ojalá que me esté viendo por ahí, está en el segundo piso, mamita te amo. Estoy en la tele. Bueno, en primer lugar, cuando trato de hacer este tipo de actividades donde hablamos sobre patrimonio, me gusta invitarles a imaginar, a soñar, a dejar de lado todos los límites mentales con respecto al concepto de patrimonio, con respecto a la historia, etc. Bueno, la historia, como bien sabrán algunos, suele ser de los vencedores más que de los vencidos. O la historia suele ser... hay historia que es más bien oficial y historias que son más bien populares. Y por lo tanto, la historia que queda en definitiva como más oficial en los pueblos, en las naciones, en ciertos grupos, suele ser de quienes lograron mostrar lo que ellos querían mostrar, ¿ya? Y en ese sentido, creo que en nuestra región de Antofagasta tenemos una historia que ha sido bastante estudiada, que por supuesto nunca va a dejar de ser estudiada porque hay siempre cosas que necesitamos ir conociendo y reconociendo, pero también hay otras historias que han sido historias más populares que han ido también incorporándose a todo este acervo que tenemos histórico en nuestra región. Entonces, la primera invitación, insisto, a imaginar, a soñar, a tener todas las preguntas que quieran, por supuesto. Y este es una especie de, no sé cómo llamarlo, mosaico, qué sé yo, no es mosaico la palabra, pero es una superposición de imágenes donde vemos algo que es bien llamativo, que es como un chango que está navegando frente a nuestros ojos en el muelle, en un barco gigante, y arriba unos platillos voladores que nos vienen a visitar. Esos platillos voladores es un elemento que arquitectónicamente ustedes por ahí, quizás los que vienen a Antofagasta, los pueden reconocer un poco más fácil. Si empezamos a mirar hacia arriba de los edificios, puede que encontremos respuestas. Y la primera pregunta es algo que ustedes me preguntaron al principio, y es una pregunta que siempre es súper difícil de responder. ¿Ya? Esta lo voy a dejar solamente como para, más que nada porque está en la presentación, pero es difícil responder el quién soy. Es una respuesta súper compleja. Bueno, les quise poner una imagen mía cuando era chiquitito. Esa zona es cerca de las Torpederas, es decir, donde hoy en día está el McDonald's por ahí. Y me gusta harto en realidad, por eso la quería poner, porque igual tiene como un poco, yo cuando era chico, muestra también algunas actividades que se practican ahí, porque si se dan cuenta, atrás hay una persona con una cámara como de neumático, y esas se utilizaban mucho
en nuestras costas como para poder navegar ahí con los amigos, con la familia. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque es más que nada texto, pero cuando queremos hablar sobre patrimonio, también hablamos, por supuesto, sobre historia, que en realidad es el motivo de esta conversación, historia, pero también cultura e identidad. Y estos dos últimos conceptos, cultura e identidad, son elementos que a veces se tienden a confundir, pero que no son lo mismo, pero están asociados. Mientras la cultura es una estructura de símbolos, de significados, de prácticas, de formas de hacer cosas, la identidad tiene que ver más bien con un relato, con un discurso, un relato que está construido tanto individualmente como socialmente. Es una interacción entre los distintos individuos. Entonces, en ese sentido, la cultura tiene dos definiciones que muchas veces entendemos. Una más clásica, que está ligada como al arte, a las obras de arte, a, no sé, una obra de teatro, una pintura, una obra audiovisual, o a la vida intelectual, es decir, podemos entender también como cultura toda esta creación académica, intelectual, teorías, pensamientos que vamos desarrollando como seres humanos. Mientras que también se incorpora una definición más antropológica social, que es una noción de la cultura mucho más ligada a las prácticas que tenemos los seres humanos, que vivimos en sociedad, y los significados y valores que tienen estos modos de vida, prácticas, costumbres, tradiciones, etc. Por lo tanto, como les señalaba, no deben verse ambas definiciones tampoco como polos opuestos, sino que también se tienen que entender de forma complementaria. Bueno, y ya les mencionaba más o menos con respecto a la identidad, que en ese sentido tiende a ser esta sensación, esta construcción colectiva, pero que uno la internaliza como individuo también, sobre el quién soy o quién somos en definitiva. ¿Ya? Porque yo trato en estas presentaciones como de poner imágenes, voy a ir volviendo, como imágenes que estén relacionadas a nuestra ciudad o nuestra región. Bueno, acá no se ve mucho, pero está la poza histórica, el sector del muelle del terminal pesquero. Acá está, bueno, cuando recreamos como Antofa Patrimonial hicimos un recorrido que ahí fue el Manso Toyo original, con personajes de la región reconocidos. Y tenemos a Eloísa Zurita, y tenemos también el Odeón de la Plaza Colón, que fue donado por la colonia yugoslava. Acá un personaje que es una persona, si no me equivoco, que vive en situación de calle, no recuerdo bien si es así exactamente, que le dicen el americano. Ya tiene ahí como una pinta bien media de Brooklyn, New York, así muy, muy rapero y toda la cuestión. Esta imagen a mí me parece interesante, que es en Pedro de Valdivia, una de las últimas oficinas salitreras que estuvo en pie. Bueno, estructuralmente está en pie, pero en funcionamiento al menos dejó de hacerlo hace bastante tiempo. Y el mensaje es súper potente. Yo no estoy muerto, lo estaré cuando no me recuerden. Nací pedrino y moriré pedrino. O sea, esa identificación que tienen con su territorio, con su lugar de nacimiento, con su lugar donde vivieron grandes experiencias, es, no sé, es un discurso muy, muy interesante y que más encima pone en juego esta identidad nacional frente a las identidades más locales, que es lo que les mencionaba en algún momento con respecto a la celebración del 18 de septiembre. Hay quienes quizás se sienten, o como yo, más antofagastinos que chilenos. Es algo que probablemente en este momento no lo vamos a poder distinguir bien y lo vamos a profundizar bien. Pero claro, esa identidad con lo más cercano, con tu familia, con tu población o barrio, con tu ciudad, con tu región, luego con tu país. Este otro lugar, bueno, estas son ya como definiciones un poco más específicas del concepto de identidad. Bueno, esta es una visión que yo cuando chico la tenía mucho, que era desde el curvo, desde las terrazas del curvo mirando hacia el horizonte. Y aquí vamos ya al concepto de patrimonio. Y el concepto de patrimonio podemos entenderlo ya más de forma un
poco más académica, como un conjunto de bienes que son heredados del pasado. Y estas manifestaciones o bienes pueden ser naturales y culturales. Y cuando son culturales pueden ser materiales, es decir, yo las puedo tocar, o inmateriales, que yo las puedo probablemente percibir, pero con otro sentido más allá del tacto. Es decir, desde aromas, sonidos, ideas, bailes que puedo observar, etcétera, que una comunidad hereda del pasado hasta la actualidad y se transmite en el presente y en el futuro. Va más o menos de la mano con ese concepto de patrimonio, esa definición que les daba de transformación social del pasado, acción presente para el futuro. Y también considera la salvaguardia y protección para las generaciones futuras, para que éstas puedan ser objeto de estudio y también una fuente de experiencias emocionales para todos aquellos que lo usen, lo disfruten o los visiten. Y ahí es donde, insisto, o sea, podemos desde estudiar nuestro patrimonio y nunca vamos a probablemente dejar de estudiarlo porque no está todo dicho aún, pero por otro lado también nos permite crear, nos permite disfrutarlo, nos permite, no sé, desde hasta darnos un respiro muchas veces de la vida rutinaria que tenemos y así sucesivamente. Y por eso que existe como esta visión del patrimonio en tipos y niveles. Niveles, un patrimonio más bien familiar, un patrimonio local que tiene que ver más bien con la ciudad, con la comuna, patrimonio nacional. Y también hablamos de patrimonios de la humanidad o patrimonio mundial que tienen un reconocimiento en todo el mundo. Y dentro de esas tenemos acá en Chile manifestaciones como la oficina de Santa Laura y Humberstone en la región de Tarapacá, o tenemos Sewell, que era un campamento minero que está en la cordillera de los Andes, en la región de O'Higgins, o la ciudad de Valparaíso como patrimonio de la humanidad, y así sucesivamente. Y mientras que los tipos, como ya les señalaba, el patrimonio natural, que va desde la flora, la fauna, paisaje, etcétera, hasta el cultural, que tiene que ver con manifestaciones que son de cierta forma generadas o producidas por el hombre. Por el hombre me refiero al ser humano. Y ahí tenemos estas manifestaciones materiales que pueden ser muebles e inmuebles, es decir, un mueble puede ser justamente como un mueble o una colección de libros, e inmueble se refiere como a estructuras de tipo que pueden albergar cosas, es decir, edificios, fábricas, industrias, o es decir, tiene una envergadura mucho más grande. Y el otro patrimonio cultural que podemos conocer es el patrimonio cultural inmaterial, y ahí encontramos desde personajes, formas de hacer cosas, celebraciones, ritos, leyendas y así sucesivamente. Yo aquí, para hacer un paréntesis, quiero... Están ahí todavía, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí, miren, Atentes. voy a volver para que sea un poquito más dinámico. Miren, por ejemplo, cuando hablábamos del patrimonio familiar, yo ya les mostré una foto mía antigua. Yo les quería mostrar algo que es parte como de mi patrimonio familiar, ¿ya? Esta es una exclusiva, por si acaso. No mucha gente lo ha visto, salvo algunos amigos y familia. Por ejemplo, este es un librito que mi mamá compró cuando yo nací, seguramente se lo regalaron o qué sé yo, antes de que naciera. Ese era yo cuando... Y en el cual salen así como, no sé, pues, qué era la música que sonaba en aquel entonces, a qué hora nací. Ahí está mi mamá, por ejemplo. Ahí, incluso hay algo, a veces me da vergüenza quizá decirlo, pero en realidad, mira, ahí es mi primer baño. Mi primer baño. Y miren, acá hay una patita mía, chuta, acá está. Ay. Una patita mía marcada y ahí, por ejemplo, un mechón de pelo. Eran bien locos en realidad, así como guardar ese tipo de cosas. De hecho, quizás lo más extraño que había en esto era uno, acá está, pero a veces un poquito asquito, pero ahí está como mi ombligo, como el pedacito del ombliguito, así como el pedacito de cordón umbilical, así como asquito, pero igual es como una cuestión como
bueno, parte como de mi patrimonio. Entonces, nosotros encontramos desde eso, como este patrimonio familiar, que pasa a ser como patrimonio personal de uno, eh, y también como algunos elementos que uno guarda desde chico. O sea, yo por eso al principio les decía, espérame un ratito como para preparar cosas. En realidad, son, no sé, pues desde mis piedras, yo tengo cosas así como piedras, no sé, pues este es un fósil igual antiguo que tengo, cosas que he ido como adquiriendo por ahí. Esta es una cuestión que parece una piedra así nomás, pero es la cubierta de una casa en Cobija, que es un puerto, o sea, fue un puerto muy importante antiguamente en nuestra región, cuando la región era parte de territorio boliviano, y esto queda cerca de Tocopilla, ¿ya? Y ahí se hacían las casas con una mezcla seguramente entre arena, probablemente hasta guano le pueden haber Conchilla. echado, claro, varios elementos, porque, por ejemplo, uno ve esto y es distinto, por ejemplo, a una piedra como esta, ¿sí? Son distintos colores, no sé, es como bien especial. O no sé, pues parte como de nuestro patrimonio, y aquí es donde quiero también mostrar, antes de poder como seguir con la presentación, libros, libros, libros. Yo tengo he ido como armando una biblioteca personal, y eso también me ha permitido como ir generando el trabajo en el ámbito de la historia y el patrimonio. Entonces, por ejemplo, no sé, libros como este, Narraciones históricas de Antofagasta, Isaac Arce Ramírez, quizá el primer gran recopilador de la historia local, que es como la Biblia de la historia antofagastina. Otros libros que te van sirviendo para ir caracterizando cosas, episodios de la vida regional, de Florial Recabarren, que falleció este año, fue un exalcalde, exdiputado, historiador, profesor. Eh, este libro, Forjadores de Antofagasta, donde habla de muchos personajes, tanto masculinos como femeninos, importantes en nuestra historia. Región de Antofagasta, aquí también son libros igual cototos, porque tienen hartas páginas, etcétera, pero que te permiten de cierta forma ir haciendo, o sea, claro, después ya uno tiende a ser como un recopilador y un intérprete de lo que se habla también, para hacerlo mucho más ameno. O por ejemplo, Aves en la región de Antofagasta, que fue hecho por algunas personas ligadas a la organización Cultam, libros como Ruta Panamericana de Mario Badamonde, uno de los principales también autores locales. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Que esto es parte como del patrimonio también, si lo entendemos de cierta forma, en el hecho de que o nos expresan contenido patrimonial, o lisa y llanamente son parte del patrimonio personal que pueda tener uno, en cuanto a bienes, ¿ya? Seguramente esto, o bien yo pasen los años y esa biblioteca puede que la vaya a heredar mi hijo, y mi hijo se la va a heredar a su hijo, hija, y así sucesivamente, o quién sabe qué pueda pasar. Eso, por el momento. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, etcétera. No, súper. Por ejemplo, yo pensaba en em, estas, ay, ¿cómo se llaman? De cambio, que estaban en la salitrera, La que ficha. también muchas generaciones, las fichas, eso, que también muchas generaciones las tienen, se las pasan, los billetes antiguos, que de repente una va a visitar a un familiar, ¿no es cierto? Y están esas cosas ahí y te empiezan a contar historias, y uno como que se remonta, ¿cierto? A esos escenarios que también es parte de lo que son, y también es parte de lo que somos. Sí, es verdad, como que yo siento que cuando uno adquiere como este tipo de elementos, como las fichas, como que se lleva una parte de la historia. Mira, quizás uno cuando se empieza a meter más, después dice, oye, a ver, ¿y de qué oficina salitrera era? ¿Y cómo habrá sido esa oficina salitrera? ¿Y cómo habrá sido la vida de las personas en esa oficina salitrera? Y así sucesivamente te vas preguntando cosas. Después te preguntas, oye, ¿y si a lo mejor alguien de mi familia, algún antepasado vivió ahí? O así sucesivamente. Y lo otro interesante de eso es que uno piensa que a veces como la historia
se manifiesta solamente en el lugar en el que se está desarrollando o del cual se está hablando. Pero va más allá de eso. Por ejemplo, la historia, es imposible entender la historia de Antofagasta sin entender la historia del mundo, ¿ya? O por ejemplo, mira, siempre digo este ejemplo, no mucha gente lo sabe. O sea, en realidad yo creo que varias personas lo saben, pero es bueno siempre conocerlo. ¿Ustedes conocen la población La Legua en Santiago? O sea, no sé si la conocen necesariamente físicamente, pero ¿conocen de ella? ¿No? Ya. Por Yo no. ejemplo, ya, la población La Legua es una población que, bueno, ha estado bastante estigmatizada, pero una población que tiene bastante años en la comuna de San Joaquín, si no me equivoco, pero en Santiago. Sí. Y esta población se fundó, se creó, bueno, a una legua del centro de Santiago, de la Plaza de Armas, si no me equivoco. Por eso se llama La Legua. Y los pobladores originarios son personas que llegaron desde el norte, desde las salitreras principalmente, y que llegaron allá una vez que empezó digamos, a entrar en crisis la economía del salitre, y por lo tanto después ellos el mismo Estado chileno mandó barcos a esta zona, y desde acá del puerto de Antofagasta, o desde los muelles de acá de Antofagasta se llevaron a esas familias hacia Santiago, y algunas de ellas se fueron asentando en poblaciones como La Legua, mientras que otras también se asentaron en poblaciones o fueron creando poblaciones en el mismo Antofagasta, personas que venían de la Pampa Salitera y que se venían hasta la ciudad misma del puerto de Antofagasta. Entonces, eso es re interesante igual, o entender, por ejemplo, que tenemos en la región el tranque Sloman, que es un tranque que es una cuestión así impactante, como majestuosamente gigante, está súper botado lamentablemente, pero este tranque que permitía que en cierta forma se pudiera generar posteriormente energía eléctrica para la minería de la región. El dueño, Henry Sloman, era un alemán que luego tenía digamos, sus oficinas en Hamburgo, en Alemania. Y él hizo lo que se llama la Chile House. ¿Ya? Si ustedes googlean, por ejemplo, y buscan Chile House, la Chile House fue, si no me equivoco, en 2015-2016 declarada como Patrimonio de la Humanidad. Es un edificio así como forma como de barco, pero en realidad como en punta, que claro, o sea, uno empieza a decir ya, es Patrimonio de la Humanidad, un edificio. Pero para poder construirse eso, eh, hubo una persona con el dinero suficiente que lo generó, explotando en cierto modo los recursos naturales de una zona completamente lejana a Hamburgo, Alemania, el desierto de Atacama, María Elena, Quillagua, Tocopilla, Chuquicamata, en ese entorno. Entonces, insisto, no podemos desligar lo local de lo global, ni de lo nacional, obviamente. Voy a intentar pasar rapidito por lo otro porque sé que el tiempo es oro y yo a veces me voy como en la abuela conversando. Sí, no, y la conversación está súper buena, así que el tiempo se va súper rápido. Sí, bueno, espero que pueda alcanzar a mostrar todo. Tengo un límite de tiempo porque podría estar como 4 horas. No, va a ser menos, va a ser menos. Vamos a tratar de esto, pasarlo bien rápido. Bueno, ¿Se ve mientras ya ahora tanto ahí todavía no. Ahí mientras le llegue, yo creo que a María Susana ahí. Creo que comentar qué interesante esto, por lo que nos vas contando y le vas contando a la gente que pueda estar viendo esto, es una invitación también como una manera de percibir las cosas desde otro lugar, digamos, desde otro tiempo también. Y muchas veces todo esto lo que implica hacer cosas nuevas nos implica como esta idea errónea de hacer algo que no se haya hecho antes, sino que muchas veces pararse de un lugar o apuntar hacia otro lado, pero ese lugar puede ser como bien nos has comentado, el pasado, ¿no es cierto? Puede ser algo que siempre ha estado al frente nuestro y no nos hayamos dado cuenta.
Y cuando tú estabas comentando un poquito de, en estos últimos minutos sobre, bueno, y ahí María Susana trajo el ejemplo de las fichas, sobre cosas como a lo mejor cercanas, justo mis perros estaban metiendo un ruido horrible y me acordé de los perros, po. O sea, como durante el año pasado, por ejemplo, todo lo que sucedió, ¿no es cierto?, desde octubre en hacia adelante hizo reposicionar también las figuras de estos animales a una categoría que en la narrativa, digamos, más popular se alteró un poquito, ¿sí? O sea, tiene que ver también, como dices tú, una forma de relacionarnos entre nosotros, con nuestro ambiente también, con lo que nos rodea de una manera distinta. Ahora hay mucha gente, por ejemplo, que todos los días anda reportando dónde está el vaquita, ¿no es cierto? Cosa que probablemente antes de octubre del año pasado no haya pasado. Entonces también tiene claro esa idea, como dices tú, y ahí hice el enlace ahí, con una idea también como de preservación, ¿no es cierto? De darle importancia a algo y preservar algo también a propósito como de un futuro y relacionarnos de una manera distinta. Mira, re interesante eso que señala igual, porque eh, mira, cuando yo estudié el tema del patrimonio en un diplomado, había un profe que nos decía como este tránsito como de los procesos de patrimonialización, donde, insisto, se ha pasado como de la monumentalidad hacia el participacionismo, es decir, desde esta noción mucho más del monumento a la definición de forma colectiva y participativa por las comunidades de qué es el patrimonio y, en definitiva, qué es lo que queremos conservar para el futuro. Entonces, en un principio estaba muy ligado al patrimonio lo que significaban por ejemplo, figuras de tipo religioso, ¿ya? Luego de aquello, quizás lo que va adquiriendo valor era más bien como los héroes nacionales principalmente. Todo lo que tenía que ver con la guerra también, etcétera, y que generaba como esta identidad a nivel nacional. Pero posteriormente también han ido adquiriendo mucho más valor dentro de lo patrimonial las expresiones más populares, desde futbolistas hasta perros famosos. Por eso que nosotros, no sé, por ejemplo, en Copilla podemos tener, voy a poner un ejemplo nomás, bueno, ya en Antofagasta podemos tener como patrimonio una iglesia, como patrimonio oficialmente definido, una iglesia, así como algún lugar, o en Iquique, por ejemplo, está una réplica de la Esmeralda, o está la boya donde se hundió la Esmeralda, pero ya, por ejemplo, en Tocopilla tenemos en una plaza una estatua de Alexis Sánchez. ¿Y por qué no podemos pensar entonces que a futuro pueda realmente, donde está hoy en día el General Baquedano en la ex Plaza Italia, hoy llamada popularmente Plaza La Dignidad en Santiago, en vez de, por ejemplo, el General Baquedano que está en Matapaco? Entonces, eso, claro, para muchas personas, quizás con una visión un poco más conservadora con respecto al concepto de patrimonio, es algo que no puede ser, pero en realidad ahí es donde va esta idea que el patrimonio es algo que lo construyen las comunidades, que toma valor y fuerza desde esa perspectiva. Y eso es algo que en definitiva también, como dice Gabriel, el 18 de octubre lo manifiesta con más fuerza aún. Muteadísima. Sí, totalmente, totalmente. El solo hecho de llamar de esta manera a las plazas que antes tenían otro nombre, también como en sinónimo de reivindicación, etcétera, es parte de esto que estamos conversando. Así es, esa resignificación yo creo que es válida, planteársela y hacerla, pero insisto, siempre hay sectores que quizás se resisten un poco a este tipo de cambios. Por ejemplo, a mí que me ha tocado estar en el Consejo Municipal, me encuentro de repente con discursos de que, oye, no, si se llama Plaza Sotomayor, no se llama Plaza de la Revolución. Bueno, pero ¿seremos nosotros necesariamente los que le demos ese nombre? ¿O no puede cambiar ese nombre? O lo mismo que la Plaza Colón, que hay algunas posturas de las que decimos que se podría llamar Plaza 6 de Febrero, por ejemplo, en conmemoración a la matanza del 6 de febrero de 1906,
y dejar atrás el nombre de Plaza Colón. Pero claro, van a existir siempre distintos sectores que puedan tener su discurso o que tengan sus posturas frente a ciertas cosas, y por eso el patrimonio ya deja de ser un concepto tan como nostálgico por un lado y un concepto como no sé cómo llamarlo, un poco inocente, un concepto como ay, qué lindo todo, qué lindo el patrimonio, etcétera, sino que también un concepto político, porque hay una discusión, digamos, hay un diálogo entre ideas sobre qué es y qué no es patrimonio. Por lo tanto, no es algo que es solamente lo bonito, sino que también va más allá de eso, va más allá, va justamente ligado a estas distintas posturas que pueden existir sobre el patrimonio. Y es más o menos lo que yo les planteo en esta lámina, que ya les había hablado sobre el que nosotros cargamos con el patrimonio, que nosotros mismos somos patrimonio, que es como una mochila que quizás llevamos en nuestra vida, que se ha pasado del monumentalismo al participacionismo, que les dije hace algún momento, o de otra manera de la nostalgia a la acción, es decir, dejemos de verlo desde hoy, qué bonito era esto, sino que qué hacemos para el futuro, cómo lo reinterpretamos, cómo restauramos patrimonio, cómo rehabilitamos espacios, cómo le damos vida a lugares. Por ejemplo, nosotros, claro, hace algunos años declaramos Monumento Nacional el Cine Nacional, y por qué no pensar que el cine nacional podría convertirse en un centro cultural, de educación, etcétera, y así sucesivamente. El patrimonio es un bien común, se preocupa más de un proceso que de un resultado a corto plazo, y que te plantea desafíos como puede ayudar a la diversificación de la productiva, que de la que tanto se habla y que no se ha dado mucho en nuestra región. Nos puede hablar sobre seguridad, sobre mejores barrios, sobre mejorar comportamientos con respecto a la basura, la contaminación, etc. Y en definitiva de hacer comunidad y de empoderar a las personas, a las organizaciones, entre otros. Por eso la visión de patrimonio local que se ha generado es recursos para vivir, como lo dice un antropólogo español que se llama Lawrence Prats. Y va más o menos de la mano con lo que les señalaba de cómo nuestra memoria colectiva, nuestro pasado, nosotros reflexionamos a partir de eso y según los retos y desafíos que tenemos en el presente, podemos proyectar hacia el futuro lo que queremos de forma participativa, a partir del patrimonio. Por ejemplo, esta imagen, por eso la puse acá específicamente. Esta es la quebrada Baquedano, aquí en Antofagasta. Es una quebrada que está, bueno, en este lugar está la unidad vecinal de la Miramar Sureste. Esta es una quebrada que está como en medio de la ciudad y está súper escondida para quienes no viven ahí. Y que está, bueno, ahora está un poquito más limpia, pero claro, es un lugar que tiene una vista hermosa, perdón, hacia nuestro horizonte, hacia el Morro Moreno, que es la boa que se tragó un elefante, como diría el Principito. Y que por supuesto, claro, quizá no tiene una calificación como, la quebrada Baquedano es parte de nuestro patrimonio, pero sí uno lo puede reconocer como parte de su patrimonio local, e incluso los mismos vecinos de ahí. ¿Y qué es lo que nos queda de esto? Es, oye, no estamos mostrando solamente lo bonito, así como, el bonito paisaje, sino que como este paisaje que hoy está sucio podría ser mucho mejor, y que para eso necesita obviamente la voluntad y el trabajo de muchas personas, de instituciones, etc. Y acá les voy a ir mostrando algunas imágenes también. Los gitanos vendiendo ahí pailas de cobre sobre una toalla de Felipito Camiroaga. Esto es el Cheng Ninghui, que es la colectividad china, el edificio de la colectividad china de aquí Antofagasta. Tiene ahí algunos elementos interesantes de la colectividad. El monumento a Simón Bolívar, que está en los edificios colectivos, que son parte de nuestro patrimonio también, ambos. Uno de los primeros edificios de arquitectura moderna, con acá un personaje importante para la historia mundial y la historia latinoamericana.
Bueno, también quería hablarle un poco, pero en virtud del tiempo, sobre el concepto de interculturalidad, como también, al menos desde Antofa Patrimonial, hemos intentado hablar desde esa perspectiva de que nuestro patrimonio es un patrimonio intercultural que se alimenta mucho de la migración durante años, no solamente la migración externa a este territorio, sino que interna. Desde antes de la llegada, antes de incluso de la formación de los estados nacionales, es decir, con nuestros pueblos originarios que habitaban en las costas algunos y otros las zonas del altiplano. ¿Qué significa Antofagasta? Esto yo creo que me parece importante que lo sepamos. Bueno, hoy estamos hablando de historia de la región, pero la historia de Antofagasta en particular, o sea, es la región de Antofagasta, se le denominó así al final porque quizá cuando fue el proceso de regionalización durante los años 70, de la década de 1970, seguramente esta, como era la capital provincial en aquel entonces, se buscó ponerle el nombre de esta ciudad capital y es por eso que se llama región de Antofagasta, pero Antofagasta se denomina así en primer lugar por la fundación de la ciudad de Antofagasta. Y esto, bueno, primero les voy a decir qué significa y después les voy a explicar parte de la historia. Antofagasta tiene varias como teorías de por qué se llama así. Algunos hablan que viene del quechua de Antapacay, que significa escondrijo de cobre. Otros dicen que Antofagasti significaba puerta del sol, perdón, y simbolizaba la portada, que los changos utilizaban ese concepto. Pero si uno comienza a indagar como en lo geográfico, comienza a indagar también en nuestra historia, puede ver lo siguiente. Los diaguitas que habitaron lo que hoy en día es la tercera región de la de Atacama, la región de Coquimbo, parte de la región de Coquimbo en Chile, y allende los Andes, es decir, cruzando la cordillera de los Andes, esta etnia de los diaguitas hablaban una lengua que se llamaba el cacán. Y si ustedes ven en el mapa, por ejemplo, hay otro ejercicio también para quienes están mirando, es que si ustedes se empiezan a acercar, como en toda la zona cercana, insisto, a Copiapó, cruzando la cordillera de los Andes hacia Argentina, en Argentina hay muchos poblados que se llaman Antofalla, o hay otros que se llaman, no sé, Tilogasta, o no sé, pueblos con esos nombres, pero que terminan en Gasta, algunos de ellos. Entonces, si nosotros entendemos que Antofagasta se llama así porque la persona que le puso este nombre fue el presidente boliviano de la época, cuando Antofagasta era boliviano, le puso así por su hijo, que tenía una estancia en Antofagasta de la Sierra, que quedaba cerca de ese lugar, los pueblos que ya les mencioné, así como algunos nombres. Entonces uno puede pensar al tiro, ya, si le llamó Antofagasta en homenaje como a las tierras de su hijo, y Antofagasta entonces, así como Sinogasta o Tilogasta, etcétera, 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 tienen el mismo origen etimológico, bueno, entonces debe venir de allá, po. Y si nos ponemos a pensar, y si nos vamos a los distintos textos que todavía tienen parte de los significados de las palabras del cacán, de los diaguitas, vemos que Hatun o Anto significa grande, que Haya o Falla es salar, y Gasta significa pueblo. Por lo tanto, Antofagasta significa pueblo del salar grande. ¿Ya? Quizás todavía está en discusión este tema, pero creo que es la teoría o la noción más aceptada, entendiendo todos los antecedentes que les mencioné. El que viene de Antofagasta de la Sierra, en que cerca de esa zona existen, digamos, otros poblados con nombres similares, y así sucesivamente. ¿Sabían ustedes eso, chiquillos? No tenía idea. No, Qué para buena. nada. De hecho, mi mayor acercamiento al tema del nombre Antofagasta probablemente fue un chiste de los Dinamita Show en la década antes se hablaba. Ah, ya me acuerdo.
que había como un chiste antiguo sobre eso, y era como lo máximo que saben. Sí, pues es el que decía así como que había como un indio que decía gasta, algo así. Sí. Bueno, igual se gasta harto aquí en Antofagasta, es una región bastante consumista al parecer. Sí, de hecho, una de las preguntas que queríamos hacerte era justamente como una curiosidad o algún dato freak o algo así como para quienes nos estaban viendo, pero con eso ya quedamos Sí, pagados. mira, para sumarle ese dato freak, Buenísimo. Antofagasta como comuna antes tenía otros nombres. Primero, y va de la mano acá con esta diapositiva que tenemos ahora. Eh, voy a decir primero esta pequeña historia de Antofagasta, dividido como en 4 episodios. Yo le llamo como el antes de Juan López y el después de Juan López. Es como antes de Cristo y después de Cristo, y esto es como antes de Juan López y después de Juan López. Cuando hablamos de antes de Juan López, nos referimos a todo el periodo desde la prehistoria incluso, y hasta, bueno, la historia, aparte de la historia colonial de Chile, de Bolivia, etcétera, donde estos territorios los habitaban los camanchacos o los changos, los Licanantay digamos, en territorios del altiplano, y otros pueblos originarios también como quechas, aymarás también en menor medida. Ya, Antofagasta como ciudad, si bien fue recorrida por distintas personas, distintos grupos humanos, con la llegada de Juan López se puede hablar como del primer poblador de la ciudad de Antofagasta, cuando todavía no era ciudad, y era una caleta, y él le llamaba Peña Blanca. Le llamaba Peña Blanca porque la zona en la que él se asentó inicialmente, que es toda la zona donde está hoy en día el Hotel Antofagasta, por ahí. De hecho, todavía pueden ver la que queda parte de los arrecifes de ahí. Eran piedras blancas que tenían guano. Por lo tanto, le denominó Peña Blanca porque era Peña, es piedra, blanca por el guano, entonces Peña, la caleta de Peña Blanca. Y luego de ello, se le comenzó a denominar La Chimba, ¿ya? Entonces, luego se funda en definitiva en esta historia que yo les decía del presidente Mariano Melgarejo de la época, de 1868, y desde ahí se empieza a denominar de esta forma el puerto de Antofagasta. Bueno, eso se dio en este segundo episodio de la historia de Antofagasta que les decía que tiene que ver como un episodio más bien de la fundación de pueblos, ciudades, también de expansión, digamos, de las distintas naciones o de los estados-naciones, como el caso de Chile, como el estado boliviano que se independizó y se creó por 1825. Toda la época de la nación y los nacionalismos que fueron, digamos, derivándose de los distintos procesos independizadores o emancipatorios de las antiguas colonias españolas, algunas colonias portuguesas y colonias francesas también que existían, e incluso colonias inglesas en todo lo que hoy en día es América, incluyendo Estados Unidos. Ya durante el siglo XX, yo le llamo como un periodo de consolidación de ciertas características particulares del territorio. Una ciudad de Antofagasta, una región en general que pertenecía territorialmente a Bolivia en su momento, que luego es anexado como territorio al Estado chileno y que comienza durante el siglo XX a fortalecer esa identidad nacional chilena bajo un discurso nacional, insisto, de la chilenidad, etcétera. Pero con tintes bien importantes, porque como ha sido una región siempre muy ligada a la migración, ha tenido una diversidad cultural importante y esa diversidad cultural fue en cierta forma asimilada por el Estado chileno y por lo tanto los chinos, los griegos, los italianos, alemanes, estadounidenses, árabes y así sucesivamente personas que llegaron de todos los lugares del mundo fueron como haciéndose chilenos o las generaciones siguientes a quienes llegaron fueron adquiriendo o fueron identificándose con este discurso
identitario nacional chileno. Y ya durante el siglo XXI, en el que estamos insertos con pandemia y todo, con vacunas, etcétera, etcétera, bueno, también nos cuestionamos justamente sobre la identidad de Antofagasta, sobre nuestra historia, y nos proyectamos hacia el futuro. No es, digamos, no, yo creo que no se puede invisibilizar las situaciones que tenemos complejas muchas veces frente a la llegada de nuevas oleadas migratorias, que son parte de nuestra historia, por supuesto, pero quizás el día de hoy nos traen es como un espejo en el cual nosotros como antofagastinos, como nortinos, como chilenos incluso, nos empezamos a mirar y a preguntarnos quiénes somos. Y quizá Antofagasta como región y como ciudad también son espacios, son lugares muy importantes para poder cuestionarnos sobre nuestra identidad y construir la identidad también que queremos hacia el futuro. Acá, amigos y amigas, yo tengo, esto quizás se los puedo dejar para que después lo puedan ver con más tranquilidad todas las personas que lo necesiten. Esto es más bien como una especie de síntesis histórica desde la década de 1860 en adelante, ¿ya? Entonces, voy a hacer un recorrido súper rápido, entendiendo que tenemos poco tiempo, que ya hemos ido hablando harto. En esta década, más que nada, hablamos de cómo se empieza a poblar la ciudad de Antofagasta, bajo un territorio que era boliviano, por principalmente la explotación minera del salitre. También se descubre el mineral de plata de Caracoles, que es muy importante para el desarrollo de la historia regional y para el desarrollo de las ciudades. Paralelamente coexistían en otros poblados bien importantes en nuestra región, Tocopilla, por ejemplo, Calama, y así sucesivamente. Taltal, por supuesto que Taltal era el extremo norte, o Paposo, que queda un poquito más norte, era el extremo norte del Estado chileno hasta aquellos años. Estas son fotitos como de apoyo por si acaso. Durante la década de 1870 se funda la primera municipalidad de Antofagasta. A finales de esa década se comienza la Guerra del Pacífico, donde a posteriori se anexan los territorios antiguamente de Bolivia y otros de Perú para el Estado chileno. Esta imagen es de cuando hicimos un recorrido, el Manso Toyo original, y teníamos el personaje que está acá al centro, era el Chichero, como un delincuente de la época que estuvo en nuestra comuna. Bueno, en 1880 ya se empieza a, digamos, consolidar la industria del salitre, ya con estos territorios anexados a la soberanía chilena. Esos son otros personajes también del Manso Toyo que nosotros incluimos, que eran dos hermanos chinos. Ahí también, en otro momento les podré contar más en profundidad la historia. Ya en 1891, a nivel nacional, teníamos la guerra civil, con la caída de la República Liberal y también digamos, el suicidio de Balmaceda, el presidente Balmaceda. Se instaura el régimen parlamentario en nuestro país. Antofagasta se convierte en las principales ciudades del norte y que va en franco desarrollo gracias a la minería, lo que también atrae a muchas personas no solamente desde Chile, sino que desde los mismos países vecinos y desde distintos lugares del mundo, desde Europa, extremo o lejano oriente y cercano oriente también, de distintos lugares del mundo, quienes van llegando. Y justamente en estas fechas cuando empieza a entrar en operaciones lo que hoy en día conocemos como la ruina Huanchaca, pero era el establecimiento industrial Playa Blanca, donde se trabajaba la plata que se traía desde Bolivia. Ya en la década de 1900-1910 comienza a aumentar de forma importante la población regional y también la población migrante en nuestra región, estando cerca de un 16% incluso de migrantes
en la población regional, que es un número, si bien cercano, pero mayor incluso del que tenemos actualmente. Durante 1920, bueno, aquí principalmente en la ciudad de Antofagasta comienza un periodo de modernización importante, bueno, que obviamente favorece a toda la región al comenzar a construirse el puerto de Antofagasta, y desde el puerto de Antofagasta, por supuesto, salen al mundo digamos, las materias primas, y llegan también las mercancías de distintos lugares, pero las materias primas que se generan, como el cobre de Chuquicamata, entre otros, ¿ya? El periodo de 1930, bueno, fines de 1920, principio de 1930, comienza esta crisis a nivel mundial que afecta a crisis económica a nivel mundial, que afecta principalmente a nuestra región, que era muy dependiente de la minería del salitre, donde se descubre o se genera el salitre sintético en Alemania, y también obviamente esto significa que comienzan a haber escasez de agua, de alimentos, otras carencias de servicios básicos, comienza a haber un éxodo de la población que se va no solamente desde la Pampa Salitrera hasta hasta las distintas ciudades como Antofagasta, sino que también a otras ciudades, como les daba el ejemplo de la población La Legua en Santiago. Bueno, durante el 1940 comienza a verse paulatinamente el desarrollo de la minería del cobre, que busca darle un impulso económico nuevamente a nuestra región, eh, y comienza a convertirse justamente el cobre como la viga maestra de Chile, es decir, el principal producto que genera beneficios económicos para nuestro país. Lo cual durante los años 50 ya comienza a digamos, a potenciarse de mejor forma, y eso también trae un desarrollo a nivel regional, por supuesto, el que va asociado también a un mayor interés por ir desarrollando herramientas y genera un desarrollo no solamente económico, sino que social y cultural para la región en general, y es por eso que también comienzan a instalarse no solamente centros de educación, como por ejemplo la Universidad Técnica, la Universidad de Chile, sino que también, por ejemplo, la Universidad del Norte, que posteriormente pasa a ser la Universidad Católica del Norte, y quien seguimos pasando el dato, estamos haciendo esta presentación gracias en cierta forma a dicha universidad. Durante estos años comienza a darse muy fuerte una identidad como portuaria de Antofagasta, por la gran importancia que comienza a tener el puerto para la ciudad, justamente ya, y durante los años 60 es cuando se crea, por ejemplo, el Club Deportivo Antofagasta Portuario, que es la actual CDA. Por lo tanto, ahí era muy importante esa década. Durante los años 60 se empiezan a construir también conjuntos habitacionales importantes, como la Corval y la Gran Vía de la Codicia aquí en Antofagasta. Se logra la chilenización del cobre en el periodo presidencial de Eduardo Frei Montalva. Y bueno, con este desarrollo urbano, que ya durante los años 70 comienza a terminar con algunos proyectos como el Curvo, el Caliche, la Torre Pérez Ujovich en Antofagasta, vemos también cómo se logra la nacionalización del cobre durante el gobierno de Salvador Allende, pero luego con el golpe militar de 1973 y la posterior dictadura cívico-militar, trae cambios importantes, no solamente las consecuencias a nivel social, humana, sino que también los cambios que significa a nivel productivo, económico, donde se producen una serie de transformaciones con este nuevo modelo económico impuesto, y el cual también, y es justamente durante este año donde se consolida este proceso de regionalización, donde hay una nueva división político-administrativa de nuestro territorio, y ahí vemos cómo, por ejemplo, Antofagasta toma aún mayor fuerza como capital regional,
en desmedro, por ejemplo, de Calama, como una ciudad cercana al campamento de Chuquicamata, a las faenas de Chuquicamata, y que son en definitiva, como les decía en su momento, la viga maestra de la economía chilena. Se empieza a facilitar el ingreso de capitales extranjeros, ya no solamente desde la minería estatal del cobre, sino que comienzan a abrirse otras empresas mineras como Escondidas, Saldívar, etc. Y ya luego con el retorno a la democracia, durante los años 90 se empieza a consolidar este boom minero, y bueno, se comienza a dar una estabilidad político, institucional y económico de la región de Antofagasta y del país, por supuesto, hacia el mundo, lo que sigue siendo atractivo para la llegada no solamente de migrantes, sino que también de inversiones extranjeras en este que comienza a ser reconocido como un punto importante para la integración del centro oeste de América del Sur, en lo que luego se denomina como el Cicosur, que contiene a regiones desde Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay. Bueno, durante los años 2000 y la década del 2000 y del 2010, seguimos, por supuesto, siendo una región ligada principalmente a la minería, con el desarrollo del superciclo del cobre, que si bien comienza a existir un desarrollo muy importante en lo económico en nuestra región, hay veces que sentimos que hay ciertas brechas que no se lograron superar, que quizás no estuvimos a tiempo y no tuvimos la fuerza suficiente para poder dejar más resueltas ciertas carencias, ciertas desigualdades que se fueron generando, ciertas problemáticas, y seguimos siendo como esa billetera para el Estado chileno, mientras que el desarrollo a nivel social, cultural y de en otros ámbitos no coincidieron con el aporte que ha generado el sacrificio de miles de trabajadores y trabajadoras en nuestra región, de sus familias también, que no han sido retribuidas de la forma que corresponde, y quizás justamente ese es el desafío que tenemos para el futuro. Eso es como básicamente la historia, así como traté de hacerlo lo más corto posible, disculpen si me extendí mucho, pero es una historia muy ligada a la migración, una región que tiene un patrimonio, que tiene una identidad ligada a la interculturalidad y a la diversidad cultural, con manifestaciones de distintos tipos respecto a nuestro patrimonio, desde esculturas como la mano del desierto, estas vistas privilegiadas que tenemos hacia el Morro Moreno, o insisto, la boa que se tragó un elefante, como diría el Principito, el Chico Las Conchas, gran personaje que nos dejó hace un tiempo, la ex municipalidad de Antofagasta, hoy Casa de la Cultura Andrés Sabela, edificios como la Casa Jiménez, el Cine Nacional, personajes como Mario Badamón de Silva, como Andrés Sabela, como Lenka Franulich, primera gran periodista, primer premio nacional de periodismo a nivel femenino en nuestro país, y uno de los que tenemos la suerte de tenerlo todavía sobre las tablas, incluso el actor Ángel Latus. Otras manifestaciones de esto que podemos llamar como nuestro patrimonio, los cielos más limpios del mundo en nuestra región, lo que nos da la certificación Starlight de UNESCO, y es por eso que tenemos importantes proyectos astronómicos en nuestra región. También a nivel de los salares y de nuestro patrimonio biológico, tenemos mucho que entregar, mucho que estudiar, y también eso genera una contradicción importante entre el desarrollo de la minería extractiva, como por ejemplo el cobre, el litio, que se está dando mucho, frente, por ejemplo, a la protección de nuestros salares y de otros espacios geográficos que contienen vida microscópica y que probablemente también nos hablan mucho de nuestro pasado, pero también de nuestro futuro. Así se ve nuestra región desde el espacio. Es como esta orejita que sale hacia el mar. Y esa es la presentación que les tenía, amigos, amigas, sobre Antofagasta. Creo que me extendí bastante, les pido muchas disculpas, pero no podía dejarme. Sí, no, súper, súper, súper.
Em, bueno, me quedo con lo último que comentabas, pero para dejarte ahí una preguntita para el final. Antes de eso, te quiero mostrar algunos comentarios sobre la presentación que estabas haciendo. Por ejemplo, de Karen Aima, que manda saluditos desde el mismísimo desierto, Saludos, ¿no es Karen. cierto? ¿Dónde estás en este momento? También Susana que También Susana que nos dice que buen dato sobre los datos de que nos estabas hablando recién sobre el nombre de Antofagasta. Y luego tenemos una pregunta que hace Benja Tavilo, que dice, ¿qué criterios deben cumplirse para que algo sea considerado patrimonio? Ya. Sí, Que algo nos yo como les mencionaste un mencionaba, poquito. desde como la oficialidad del patrimonio, para que para que ciertos elementos o manifestaciones puedan ser consideradas como patrimonio, depende en primer lugar de qué tipo de patrimonio y por otro lado depende de lo que se decida de forma como institucional. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, una de las cosas que se ha ido desarrollando más durante el último tiempo son lo que le hablaba respecto al patrimonio inmaterial. Y el patrimonio inmaterial es más bien una especie de reconocimiento en vez de una declaratoria. Ahí no recuerdo bien el concepto, pero bueno, las personas que trabajan en cuanto al patrimonio inmaterial tienen una palabra en específico, pero, por ejemplo, insisto, cuando uno declara un patrimonio, se refiere a la declaración de un monumento, de algo que es más bien material. Cuando es inmaterial es como una especie de reconocimiento, no es una declaratoria. Ya esa es como la primera diferencia. Entonces, por ejemplo, para que sea reconocido un patrimonio inmaterial, en primer lugar tiene que estar dentro, al menos a nivel chileno, dentro de un sistema integrado de gestión del patrimonio inmaterial. Entonces, dentro de este catastro, las personas que están, digamos, reconocidas para trabajar en ese ámbito en específico, deben ir, por supuesto, a ver el lugar o a ver la práctica que se está realizando y tienen que ir evaluando distintos criterios para que se pueda, en definitiva, declarar como parte del patrimonio inmaterial. Es súper complejo en el caso del patrimonio inmaterial porque está aún muy cerrado, creo yo, en lo personal, está muy cerrado como a prácticas más bien de tipo de cultores, de prácticas como de pueblo originario, parte del folclore. Por ejemplo, yo lo hablaba con una amiga la otra vez que trabaja en esto, con respecto, yo le decía, prácticas de la cultura pampina, eh, en realidad como oficialmente no se pueden, por el momento, declarar como un patrimonio inmaterial de forma oficial, porque no está como dentro del catastro de las prácticas que sí caen dentro de esos reconocimientos. Eh, pero sí están, por ejemplo, bailes, danzas, mitos, personajes, etcétera, que forman parte de, como les decía, de los pueblos originarios principalmente, entre otras culturas, que aún permanecen algunos vestigios vivos, digamos. En la declaratoria de patrimonio, por ejemplo, zonas típicas o monumentos nacionales, que suelen ser, no sé, edificios o esculturas públicas, casas, conjuntos habitacionales, etcétera, deben cumplir una serie de requisitos. Bueno, cualquier persona puede pedir una declaratoria y posteriormente los equipos del Consejo de Monumentos Nacionales deben ir levantando información, o lo que ha pasado muchas veces también es que quienes mismos solicitan la declaratoria de un monumento nacional entregan documentos como, por ejemplo, una recopilación de tipo histórica, los valores históricos, los valores sociales, los valores urbanos o arquitectónicos también. Y posteriormente hay un consejo, bueno, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene consejeros, que hay representantes desde organizaciones como Sociedad Chilena de Arqueología o el Colegio de Arquitectos, eh,
afortunadamente nosotros como les decía, Antofa Patrimonial, con otras organizaciones, estamos asociadas en la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, y nosotros desde varios años hemos estado haciendo fuerza para poder tener mucha mayor participación y vinculante dentro de las políticas patrimoniales y culturales, y justamente uno de los logros que se ha tenido fue de que se incorpore un consejero del Consejo de Monumentos Nacionales que provenga de la sociedad civil y que pueda ser, por ejemplo, un participante de las distintas organizaciones que estamos, como las que les mencionaba recién. Entonces, después son los consejeros, en definitiva, quienes deciden si es monumento o no, de manera oficial, tal o cual manifestación. Desconozco un poco más como en el caso de las reservas nacionales o parques nacionales. Acá tenemos importantes parques, como por ejemplo el Yuyayaco, que es el volcán que tenemos, digamos, en el límite oeste de nuestra región y de la comuna de Antofagasta, la bahía de San Jorge o la Rinconada, que está, digamos, acá en Antofagasta, es también parte, de hecho fue la primera reserva natural que se generó en nuestro país. Tenemos parques nacionales, al menos acá en la comuna está Morro Moreno y está La Chimba, también Pan de Azúcar, que es compartido entre la comuna Taltal y la comuna de Chañaral de la región de Atacama. Bueno, por supuesto, allá en San Pedro de Atacama tenemos otros tantos más, monumentos, parques nacionales, etcétera. Pero claro, tienen estos distintos criterios que al final son los mínimos, pero que luego deben ser ratificados por una institucionalidad hecha para tal efecto. Súper. Yo creo que ahí Benja, o sea, como que ahí se responde súper clarita la pregunta de Benja. Ya para cerrar un poquito, quería preguntarte también sobre esto último que comentabas, y para todas las personas que nos están viendo, ¿cómo podemos promover y preservar todo esto que hemos estado conversando? ¿Qué mensaje le puedes dar a estudiantes, a las personas que nos están viendo para que puedan promover el descubrir esto o el conocer más y el preservar el patrimonio de la región? Mira, lo voy a aprovechar a hacer de la siguiente forma. De nuevo te voy a pedir compartir la pantalla. Mira, yo creo que lo principal es partir por instancias como esta, donde podamos conversar, donde podamos hablar sobre este tipo de cosas. No, ahí creo que se ve muy grande. Y eso también implica yo siempre siento que parte por el interés que tenga uno. O sea, a mí nadie, por ejemplo, me obligó como a estudiar de estos temas, sino que fue por interés propio. Y muchas veces es justamente este tipo de actividades los que te puede generar ese interés. Por ejemplo, me hace muy feliz de que he tenido, por ejemplo, rutas patrimoniales con niños súper chiquititos, y que yo de repente estaba disfrazado, no sé, yo tenía un personaje que se llamaba Congrio, ¿ya? Y después, terminando la actividad, el recorrido patrimonial, ellos dibujaban, por ejemplo, qué es lo que más les llamó la atención en el recorrido, y algunos así como que dibujaban, por ejemplo, el personaje del Congrio, así como tipo Goku, sobre prácticamente una nube voladora y cuestiones así. Entonces, como yo diría eso, es como lo primero, el interés. Luego pensar en que en el amor por la tierra en la que nos ha visto crecer, cómo en definitiva saber más de nuestras raíces y de donde nosotros vivimos nos va a permitir como cuidar más y proyectar de mejor manera el futuro, que ya lo hemos repetido en otras palabras, pero justamente eso. Si, por ejemplo, somos nosotros mismos, nosotras mismas quienes recibamos, por ejemplo, a nuestros familiares que vengan de afuera, por ejemplo, de otra ciudad, y si nosotros no somos buenos anfitriones, no podemos muchas veces esperar que
sean de la misma forma con nosotros en otros lugares. Aquí es lo que voy con esto, que es interesante también no solamente saber la historia para entender las cosas, por qué lo que somos hoy eh, es parte de lo que viene desde el pasado, sino que también nos permite generar relaciones mucho mejores, no solamente con nosotros mismos, sino que con otros. Eh, y es por eso que uno trata como de ir haciendo este trabajo, de ir exponiendo cosas, de mostrar imágenes, eh, de conocer la región en definitiva, porque insisto, eso nos habla nos permite saber en dónde estamos parados y por qué las cosas son así. Y eso no solamente a nivel de acá, uno lo puede entender según lo que ocurre en cualquier país. Yo ya recién tiré el ejemplo de Dragon Ball. Por ejemplo, no hay que desligar una obra como esa, hacer Dragon Ball no solamente como fenómeno, sino que como una obra artística eh, que tiene parte de la historia, no solamente de Japón, sino que también la historia en relación con China, con esa cultura. Eh, bueno, Goku, por ejemplo, acá van a decir que por qué terminaron hablando de Goku, pero por ejemplo, Goku, un personaje que está inspirado en el Rey Mono, que era un personaje de la literatura clásica china, y que, bueno, justamente era un mono, como un niño mono que recorría y que era como una especie de héroe. Entonces, eh, por qué no pensar que quizás personajes de acá pueden convertirse en superhéroes de acción? Estoy poniendo ejemplos nomás, así como al voleo, pero es interesante como ver eso, así como verlo más allá, ver el patrimonio, insisto, como más allá de esto que les estoy mostrando, como los lugares, sino que también como es parte de nuestra historia, nos permite como ver más allá de lo que está como muy presente o que es muy visible. Eh, por ejemplo, no sé, y acá lo voy a demostrar a través de las imágenes. Probablemente, claro, este mercado en María Elena, uno va a decir, es un mercado. Oh, pero la arquitectura que tiene ese mercado, mira, te permite demostrar que eh, con ese techo se genera sombra, pero al mismo tiempo permite que ingrese aire en un lugar que está en pleno desierto, ¿cachai? Eh, y eso obviamente no lo podéis tener en una zona lluviosa como Valdivia, estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Otras imágenes que voy mostrando, Puente Santa Teresa, María Elena, esto ya es como va, no quería irme sin mostrar estas imágenes, lugares que están como súper escondidos y que no se han tomado el valor que quizás realmente tienen. El Puente Santa Teresa, uno de ellos, en la zona de María Elena. Acá tenemos la casa de fuerza del Tranque Sloman, que está en condiciones bastante malas, yo diría. El balneario Coya Sur, cercano a María Elena también, parte del río Loa. Eh, Tenemos, bueno, esto, un pasaje acá en la ciudad de Antofagasta, en calle Copiapó, que de los pocos pasajes que quedan de estas habitaciones pegaditas, digamos, o sea, casas de habitación pegaditas, en pleno centro. La Casa de la Cultura, que ya se la mostré, o ex municipalidad, la Casa Jiménez. Esto es como más el patrimonio desde lo arquitectónico, la misma Basílica Corazón de María en Antofagasta. El cementerio de Chiu Chiu. Tenemos la iglesia de Chiu Chiu, que es de la más antigua del país, la iglesia de Chiu Chiu. Un mosaico en la Torre Perezújovic, por el momento autor desconocido, todavía no sé bien, pero sé que es apellido Lira. De hecho, ahí son changos, miren si lo pueden notar, son changos. Corporación Gen en Antofagasta, que fue una estación de tren, la estación Uribe. Esta foto de Alexis Sánchez en un café ahí en Tocopilla. La torre de reloj de Coya Sur en Tocopilla. Coya Sur era una oficina salitrera que estaba entre Pedro Valdía y María Elena, y como varias estructuras de las salitreras se llevaron a otros puntos. Por ejemplo, la torre de reloj de Coya Sur se llevó a Tocopilla, el kiosco de retreta Bodeón que estaba en la plaza
de la oficina José Francisco Vergara, se trajo a la Universidad de Antofagasta, sede Coloso, edificios Corvi en Tocopilla, que eran de las primeras manifestaciones durante los años 60 de la arquitectura moderna, que fue bien desarrollada acá en el norte del país. Las ruinas del poblado de Cobija, cercano a Tocopilla, de ahí es donde les mostraba digamos, eh, pedacito de pared que tengo aquí en mis manos. Bueno, este es el sector Playa Blanca, aquí en Antofagasta. Para la población, este sector obviamente que es parte de su patrimonio local, de su patrimonio del barrio. Hay varias pozas, la Motoneta, varias otras que son, insisto, parte de como el patrimonio, quizás no está definido oficialmente, pero sí son parte de la historia de la población, que al final creo yo es como lo más valioso, porque es como el patrimonio que, claro, no tiene un reconocimiento oficial, pero un patrimonio más que tiene una raíz mucho más cercana a la comunidad. El Centro Histórico de Antofagasta, la Casa Nelly Franceschini, mosaicos, o sea, un mural de mosaicos, la población Pablo Kruger, de la Connie Dubó, una población que está ligada a la actividad salitrera. Acá está la foto que le había puesto de la caleta de pescadores. Eh, la venta de marisco y pescado en el terminal pesquero de Antofagasta. Son prácticas, digamos, culturales que forman parte de nuestro acervo histórico cultural regional. La grúa Titán con la que se fue construyendo el puerto de Antofagasta, la caleta Coloso aquí en Antofagasta, que tiene una historia bien importante y larga también de comentar. El busto de José Papich y de San Pedro en Coloso. Acá eso es bien interesante igual, como acá se mezcla como monumentalidad de, por un lado, una figura religiosa y por otro lado, un personaje histórico de la ciudad que probablemente generó muchos aportes a la comunidad del poblado de Coloso. Esto es el sitio de Memoria de Providencia, un lugar que fue un centro de tortura durante la dictadura cívico-militar. Bueno, parte de la geografía de la caleta Coloso, el diamante béisbol de Antofagasta, pesca en caleta Coloso, esto también es una práctica recurrente que se da ahí en el muelle, las ruinas de Huanchaca, un letrero de la estación de ferrocarril del patio Antofagasta, del ferrocarril Antofagasta. Dentro de esa misma, esto que es una zona típica, está The Northern Gardens, que es como el jardín nortino que tienen ahí, con estas casas de madera, el tranque Santa Fe en María Elena, que también está, digamos, es un lugar que está bastante escondido, que sería bien interesante. Hay gente que está trabajando en turismo allá. Siempre trato de hacer reconocimiento a gente, a Martín, Pablo de Pimiento Tour en María Elena, al Diego en Camanchaca Cocotur en Taltal, la señora Silvia Lizoni en Chiu haciendo arqueastronomía. Hay mucha gente que está trabajando en estos temas. Bueno, eso era Pedro Valdivia, ya habíamos visto la imagen. El Teatro Pedro Valdivia, la vista desde el edificio Curvo en Antofagasta. Esto fue cuando hicimos un congreso de patrimonio. Ahí con los amigos de Teatro en Tiempos de Guerra también. Las casas Dawelberg y Cable West Coast en Antofagasta, uno de los últimos monumentos nacionales que se declararon aquí en Antofagasta. Ya habíamos visto este personaje, el americano. Vista al Cerro Lancla en Antofagasta, Peluquería El Simio, el Estadio Calvo de Bascuñán. Y ahora ya finalizamos con las últimas, la estación nueva del ferrocarril Antofagasta Bolivia, que se está buscando declarar como monumento nacional no solamente la estación, sino que también las cocheras. Ya habíamos visto el edificio colectivo, la Casa Camu en Antofagasta, celebración de colectivo colombiana. Y bueno, eso muestra un poco como de la arquitectura también del desierto, caña de Guayaquil, también el barro, el adobe, y bueno, clubes deportivos, etcétera. Todo eso podemos incorporarlos como parte de nuestro patrimonio, que digamos tiene que ver más bien, más que con lo oficial, con también lo que forma parte de nuestras comunidades. Eso, disculpen que le haya dado la lata tanto rato.
Claro. No, súper, son esos pequeños tesoros que quizás muchas de las personas que nos están viendo no, quizás no conocían, etcétera. Y sobre eso mismo, aprovechando que lo menciono, eh, obviamente agradecerte a ti, Camilo, por la presentación, por toda esta información y las conversaciones y las reflexiones también que salen de aquí. Y también decirle a las personas que nos están viendo, comentarles que todo lo que vimos aquí, todo lo que reflexionamos y todo lo que pudimos aprender, tal vez, no lo sé, puede servirnos para las próximas actividades que vamos a hacer desde Omnia. Entonces, obviamente este video va a quedar subido en las redes sociales para que después lo puedan revisar y puedan volver a escuchar o echarle una miradita, ¿cierto? A las cositas que conversamos aquí, porque puede que sean importantes y que nos ayuden a resolver acertijos de los próximos desafíos. Así que eso, totalmente agradecida contigo, Camilo, con Gabriel, con las personas que estuvieron comentando, que estuvieron atentas en esta 1 hora 40 hicimos de todo el encuentro, pero súper. Y para finalizar, obviamente dar las gracias también a la Universidad Católica del Norte, como bien mencionabas tú, que genera estos encuentros que son tan necesarios, al gobierno regional también, al Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos de la UCN y a ustedes, obviamente, y a todas las personas que nos acompañaron. No sé si alguno de los dos quiera despedirse con algunas palabritas. Quizá voy a, para que Gabriel haga el cierre, como el dueño de casa, yo quería agradecerles la paciencia, agradecer también la instancia, el que estén desarrollando este tipo de actividades. Yo sé que a veces no son de los temas como más entretenidos, pero uno lo puede hacer mucho más entretenido en la medida que uno tenga la motivación a hacer cosas. Donde no hay nada equivocado, donde hay que explorar, donde hay que crear. Yo lo invito a eso, a la exploración, a la creación, y bueno, para eso muchas veces hay que ir como a los libros. Una tarea pendiente también del conversatorio anterior que habíamos estado con respecto también a los relatos que se hicieron, atreverse a escribir, atreverse a hacer cosas. Eso es súper importante, que nadie les limite a hacer cosas. Y bueno, espero que esto les haya servido para entregar algunos elementos en esas creaciones que espero tengan hacia el futuro. Así que agradecido de ustedes. Disculpen si a rato fue muy monológica la cosa, pero intenté entregar la mayor cantidad de elementos en un tiempo no tan corto, pero bueno, un tiempo corto. Eso, muchas gracias a ustedes. Sí, súper. Así que muchas gracias y ya voy a... Sí, no sé si se me escucha, que mi internet no es mi patrimonio en estos momentos. No sé si se me escucha. No, sí se escucha, sí se escucha. Bueno, quería comentar Ya, me escucho medio con un poquito de lag. No, nuevamente reiterar los agradecimientos, Camilo. Y me hiciste recordar que, bueno, en el pensamiento y la cosmovisión aymara también, la idea del pasado y del futuro, en donde ellos como que visualizan el pasado de frente y el futuro hacia nuestras espaldas, ¿sí? A diferencia de lo que solemos hacer nosotros, ¿no es cierto?, que es ver generalmente el futuro hacia el frente y el pasado atrás. Y tiene que ver un poco también con que lo único que nosotros podemos tener como referencia también es lo que ha estado pasando, nuestra actualidad, pero también nuestro pasado. Y mirando ese pasado que está al frente nuestro, es que caminamos un poquito de espaldas de lo que nos vamos a, pero teniendo una referencia, ¿no es cierto? Teniendo una referencia que es ese presente. Y a propósito de cómo lo has planteado hoy bien tú, que también son los distintos patrimonios con los cuales nosotros nos vamos a llevar en esa caminata aventurosa,
pero que lo van a hacer de todas maneras como algo un poquito más acompañado. Entonces yo creo que igual con esa idea me quedo. Y la invitación también a todas las personas que nos están viendo, estudiantes, profes, mirar entonces ese pasado o ese presente, eso que tenemos al frente muchas veces, que nos puede dar también indicios de qué es lo que puede ser nuestro futuro. Y aprovecho también ya lo último de mandar un saludo muy cariñoso a un particular del Liceo Andrés Sabela, que es Pablo Villalobos, que él durante el año pasado estuvo justamente creando un proyecto de patrimonial que era que llevaba por título Superhéroes Fagastinas, que la idea era hacer un teatro vivo con todas las mujeres importantes en la historia de la región. Sabemos que desde el cierre del año pasado hasta el día de hoy ha estado un poquito convulsionada la cosa como para esos procesos, pero es súper interesante también ver cómo profesores, ¿no es cierto?, docentes, están llevando estos temas y lo están haciendo de una manera bastante entretenida, que era como lo que tú también decías, Camilo. Así que un saludo también allá, un saludo a todas las personas que nos han acompañado y nos vemos a la próxima.